Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Angélica Niño. Hoy seré su tutora de Química 2 y 3. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de SEA Biblioteca Virtual en la sede de Málaga. El día de hoy abordaremos temas de Química 2 como son las celdas de concentración, baterías y corrosión, y también haremos un repaso de conceptos de electroquímica y balanceo de ecuaciones redox, que nos sirven como información para poder desarrollar los siguientes temas. Y en Química 3 abordaremos el tema de lípidos. Recuerden que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el formulario que está abajo en la descripción, y las dudas que surjan sobre esta tutoría pueden dejarlas en la sección de comentarios. Espero que esta tutoría sea de su agrado. Entonces, comenzamos con el repaso de electroquímica. Entonces, la energía eléctrica es una de las formas de energía de mayor importancia práctica para la vida contemporánea. El área de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química es la electroquímica. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o la energía se utiliza para inducir una reacción química no espontánea. A este último proceso se le conoce como electrólisis. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, es decir, de óxido de reducción, donde la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad, o donde la energía eléctrica se aprovecha para inducir una reacción química no espontánea. Entonces, en las reacciones redox se transfieren electrones de una sustancia a otra. La reacción entre el magnesio metálico y el ácido clorhídrico es un ejemplo de la reacción redox. En esta reacción podemos ver cómo cambia el número de oxidación del magnesio, que pasa de ser 0 a ser más 2, y el del hidrógeno, que pasa de ser más 1 a ser 0. La pérdida de electrones durante la oxidación de un elemento se distingue por un aumento en su número de oxidación. La reducción de un elemento implica disminución en su número de oxidación debido a la ganancia de electrones. Entonces, en la reacción anterior, el magnesio metálico se oxida y los iones de hidrógeno se reducen, y los iones de cloro son espectadores. Las ecuaciones de óxido de reducción se pueden balancear por el método de ion-electrón.
En este método, la reacción global se divide en dos semirreacciones, la reacción de oxidación y la de reducción. Las ecuaciones de estas dos semirreacciones se balancean por separado y luego se suman para obtener la ecuación global balanceada. Entonces supongamos que nos piden balancear la ecuación que representa la oxidación de los iones de hierro 2+ a hierro 3+ por iones de dicromato, que sería Cr2 o 7,2- en un medio ácido. Entonces, como resultado, los iones dicromato se reducen a iones Cr3+. Entonces, los pasos para poder balancear esta ecuación son los siguientes. Entonces, el primer paso es escribir la ecuación no balanceada de la reacción en su forma iónica. Entonces, tenemos el hierro 2+ más el dicromato produce hierro 3+ más cromo 3+. El siguiente paso es dividir la ecuación en dos semirreacciones, en la semirreacción de oxidación y en la semirreacción de oxidación. Entonces, la semirreacción de oxidación es que el hierro 2+ pasa a ser hierro 3+. Y la de reducción es que el dicromato pasa a ser cromo 3+. Entonces el número de oxidación aquí del hierro es +2 y pasa a ser +3. Y del cromo del lado izquierdo es +6 y pasa a ser +3. El siguiente paso es balancear cada semirreacción de acuerdo con el número y tipo de átomos y de cargas. Es muy importante balancear también las cargas, no solamente los átomos. Entonces, para las reacciones que se llevan a cabo en un medio ácido, se agrega agua para balancear los átomos de oxígeno y se agrega H+ para balancear los átomos de hidrógeno. Entonces, en la semirreacción de oxidación, los átomos ya están balanceados. Podemos ver aquí hay un átomo de hierro y al lado de los productos hay otro átomo de hierro. Entonces, para balancear la carga, se agrega un electrón al lado derecho de la flecha, porque aquí la carga es 2+, y como el hierro tiene aquí carga 3+, se necesita agregar un electrón para que de este lado de la reacción también quede carga 2+. En la semirreacción de reducción, como la reacción tiene lugar en un medio ácido, para balancear los átomos de oxígeno hay que recordar que se debe agregar moléculas de agua. Entonces se agregan 7 moléculas de agua, ya que aquí hay 7 átomos de oxígeno. Entonces se agregan 7 moléculas de agua para que hayan de este lado también 7 átomos de oxígeno. Y para balancear los átomos de hidrógeno se agregan 14 iones de H+ del lado izquierdo de la ecuación, porque al agregar estas 7 moléculas de agua, tenemos entonces de este lado 14 átomos de hidrógeno. Entonces necesitamos también 14 hidrógenos de este lado. El siguiente paso es sumar las dos semirreacciones y se balancea la ecuación final por inspección. Hay que recordar que los átomos en ambos lados de la ecuación se deben cancelar. Si las semirreacciones de oxidación y reducción contienen diferentes números de electrones, hay que multiplicar una o las dos semirreacciones para igualar el número de electrones. Entonces, como en la semirreacción de oxidación solo había un electrón y 6 electrones en la semirreacción de reducción, se necesita multiplicar la semirreacción de oxidación por 6. Estos 6 electrones que agregamos en la semirreacción de reducción son para balancear las cargas. Recuerden que siempre debemos balancear las cargas. Entonces, si de este lado hay 6 electrones y de este lado solamente hay uno, entonces multiplicamos toda la ecuación por 6. De modo que al sumarlas me quedan 6 hierro 2+, 14 iones de hidrógeno, un dicromato, los 6 electrones de la reacción de reducción, que producen 6 hierro 3+, 2 cromo 3+,
7 moléculas de agua y los 6 electrones que son el resultado de multiplicar los electrones de la semirreacción de oxidación por 6. Entonces, como están a este lado y a este lado, los puedo cancelar. Entonces los electrones en ambos lados se cancelan y queda únicamente la ecuación iónica neta que ya está balanceada. Por último, se verifica que la ecuación contenga el mismo número de átomos, así como las mismas cargas en ambos lados de la ecuación. Recuerden que no solamente se deben balancear los átomos, sino también las cargas, es muy importante. Entonces, la inspección final muestra que la ecuación resultante está atómica y eléctricamente balanceada. Ya para el caso de las reacciones en medio básico, recordemos que la que hicimos ahorita fue en medio ácido. Entonces, en las reacciones en medio básico, los átomos se balancean como hicimos en el paso 4 para un medio ácido. Eso sigue igual. Luego, por cada ion de H+, se debe agregar el mismo número de iones OH- en ambos lados de la ecuación. En el mismo lado de la ecuación donde aparezcan iones H+ y OH-, estos dos se pueden combinar y dar agua. Listo, entonces teniendo en cuenta lo que acabamos de recordar de electroquímica y balanceo de ecuaciones redox, ya seguimos con el primer tema del día de hoy, que son las celdas de concentración. Como el potencial de electrodo depende de las concentraciones de los iones, es factible construir una celda galvánica con dos semiceldas hechas del mismo material, pero que tengan distinta concentración iónica. A este tipo de celda es la que se le conoce como celda de concentración. Entonces consideremos el caso que se sumergen electrodos de zinc en dos disoluciones acuosas de sulfato de zinc con 0,1 molar y 1 molar. Las dos disoluciones se conectan con un puente salino y los electrodos se unen con un trozo de alambre. Entonces, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, la tendencia para la reducción aumenta con el incremento de la concentración de los iones de zinc 2+. Por consiguiente, la reducción se llevará a cabo en el compartimiento más concentrado y la oxidación se producirá en el lado más diluido. Entonces, el lado más concentrado es donde tenemos la concentración de 1 molar y el lado más diluido es donde tenemos la concentración de 0,1 molar. Entonces, el diagrama de la celda es el siguiente. Zinc sólido, una barra, zinc 2+, entre paréntesis la concentración de este, que en este caso es 0,1 molar, 2 barras, zinc 2+, entre paréntesis la concentración, que es 1 molar, otra barra y zinc sólido. Todos los compuestos que vemos aquí, todos los elementos son zinc, debido a que estamos en una celda de concentración. Y recordemos que la celda de concentración es una celda galvánica, pero con dos semiceldas hechas del mismo material. Entonces, las dos semirreacciones, la de oxidación y reducción, son las siguientes. El zinc sólido pasa a ser zinc 2+, con concentración 0,1 molar y 2 electrones. Recordemos que no solamente balanceamos los átomos, sino también las cargas. Entonces debemos agregar 2 electrones de este lado para contrarrestar el 2+ del número de oxidación del zinc de este lado. Y en la reacción de reducción tenemos que zinc 2+ con concentración de 1 molar más 2 electrones producen zinc sólido. Entonces aquí de igual manera debemos balancear las cargas porque de por sí los átomos ya están balanceados. Entonces estos dos electrones son para contrarrestar las dos cargas positivas que aporta el ion de zinc. Y entonces la reacción global queda que zinc 2+ con concentración de 1 molar produce zinc 2+ con concentración de 0,1 molar.
Entonces, recordemos que como los electrones están de ambos lados de la ecuación, se pueden cancelar. Por eso únicamente aquí solo aparece el zinc. De igual manera se cancela este zinc con este zinc. Los únicos dos que no se pueden cancelar serían estos dos. Y entonces la fuerza intermolecular de la celda es que el potencial es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,0257 voltios sobre 2 por el logaritmo natural de el zinc 2 más con concentración diluida y el zinc 2 más que es concentrado. Entonces en este caso el diluido es el de 0,1 molar y el concentrado es el de 1 molar. Entonces recordemos que el potencial en condiciones estándar de esta celda es 0, ya que la celda tiene el mismo número de electrodos y de iones. De modo que entonces el resultado para el potencial sería 0 igual a 0,0257 voltios dividido en 2 por el logaritmo natural de 0,1 sobre 1. Y este resultado nos da 0,0296 voltios. Entonces, la fuerza electromotriz de las celdas de concentración suele ser pequeña y va disminuyendo continuamente durante la operación de la celda a medida que se igualan las concentraciones iónicas en los dos compartimientos. Entonces, cuando estas son iguales, el potencial se convierte en 0 y ya no se observan cambios. ¿Listo? Entonces, el siguiente tema son las baterías. Entonces, una batería es una celda galvánica o un conjunto de celdas galvánicas combinadas que pueden servir como fuente de corriente eléctrica directa a un voltaje constante. Aunque en principio una batería funciona igual que las celdas galvánicas, la batería tiene la ventaja de que posee todos los componentes necesarios y no requiere aditamentos auxiliares como lo son los puentes salinos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de baterías. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de baterías. Entonces el primer tipo es la batería de celda seca. Las celdas secas no tienen un componente fluido. La más común es la celda de Leclanché, que se utiliza en las lámparas portátiles y en los radios transistores. El ánodo de la celda es un contenedor de zinc en contacto con dióxido de manganeso y un electrolito. El electrolito es una disolución de cloruro de amonio y cloruro de zinc en agua mezclada con almidón para que ésta adquiera una consistencia pastosa espesa y que no haya fugas. El cátodo, por otro lado, es una barra de carbón inmersa en el electrolito en el centro de la celda. Entonces aquí en la figura podemos observar la sección interior de una celda seca del tipo de las que se utilizan en las lámparas portátiles y en los radios transistores. En realidad la celda no está completamente seca, pues ya que la pasta de los electrolitos es un poco húmeda. Entonces de este lado se ve el espaciador de papel, la pasta húmeda del cloruro de zinc y NH4Cl, cloruro de amonio, la capa del dióxido de manganeso, el cátodo de grafito y este es el ánodo de zinc. Entonces, las dos reacciones que se dan en la celda son la reacción en el ánodo y la reacción en el cátodo. Entonces, la reacción que sucede en el ánodo es que el zinc pasa a ser zinc 2 más y dos electrones de este lado para que contrarresten las dos cargas positivas del zinc. Recordemos que debemos balancear tanto átomos como cargas. Y la reacción
que se da en el cátodo es 2NH4 más 2MnO2 más 2 electrones produce Mn2O3 más 2NH3 más 2H2O. Entonces, sumamos las dos semirreacciones y se cancelan estos dos electrones de este lado con estos dos electrones del otro lado, produciendo la reacción global en la que el zinc más 2NH4 más 2MnO2 produce zinc más 2NH3 más agua más Mn2O3. Entonces, en realidad, esta ecuación es una simplificación de un proceso más complejo. Y entonces el voltaje que produce una celda seca es de aproximadamente 1.5 voltios. Otro tipo de batería es la batería de mercurio. La batería de mercurio tiene muchas aplicaciones en medicina y en la industria electrónica, pero es más costosa que la celda seca común. Entonces, la batería de mercurio está contenida en un cilindro de acero inoxidable y consta de un ánodo de zinc que está amalgamado con mercurio y que está en contacto con un electrolito fuertemente alcalino de óxido de zinc y óxido de mercurio. Entonces, en la figura se puede observar la sección interior de una batería de mercurio. Entonces, esta parte de aquí es la disolución de electrolitos que contiene el KOH y la pasta de ZnOH2 y HgO, óxido de mercurio, óxido de zinc. Aquí vemos el ánodo. Aquí vemos el ánodo, que es el contenedor de zinc. Este es el aislante. Y este es el cátodo, que está hecho de acero inoxidable. Como no hay cambios en la composición del electrolito durante la operación de la celda, primero observemos las reacciones que se dan en la celda. Entonces, la reacción del ánodo es zinc Hg más 2OH- produce zinc O más H2O más los dos electrones. Entonces, recuerden que en todas las reacciones debemos balancear tanto átomos como cargas. Y la reacción que sucede en el cátodo es el HO más H2O más dos electrones para balancear las cargas, produce Hg más 2OH. Entonces, al sumar las dos semirreacciones, estos dos electrones se me van con estos dos electrones y estos dos iones se me van con estos dos iones, lo que me da la reacción global de zinc Hg más HgO produce zinc O más Hg. Ahora sí, como no hay cambios en la composición del electrolito durante la operación en la celda, en la reacción global de la celda tan solo participan sustancias sólidas. La batería de mercurio suministra un voltaje más constante, que es de 1.35 voltios, y es un voltaje más constante que la celda de Leclanché. También tiene una capacidad considerablemente mayor y una vida más larga. Estas cualidades hacen que la batería de mercurio sea ideal para marcapasos, aparatos auditivos, relojes eléctricos y fotómetros.
Otro tipo de batería es el acumulador de plomo. Entonces, la batería o acumulador de plomo que se usa comúnmente en los automóviles está compuesta por 6 celdas idénticas ensambladas en serie. Cada una de estas tiene un ánodo de plomo y un cátodo hecho de dióxido de plomo empacado en una placa metálica. Tanto el cátodo como el ánodo están sumergidos en una disolución acuosa de ácido sulfúrico, que actúa como electrolito. Las reacciones que suceden en la celda son las siguientes. La reacción en el ánodo es que se tiene plomo más SO4 que produce PbSO4 más 2 electrones. Y la semireacción que ocurre en el cátodo es que de PbO2 más 4H más SO4 más 2 electrones produce PbSO4 más 2H2O. Recordemos que siempre debemos balancear tanto átomos como cargas. Y de esta manera, al sumar las dos semireacciones, se obtiene la reacción global donde estos dos electrones se me cancelan con estos dos electrones. Y obtenemos que la reacción global es Pb más PbO2 más 4H más 2SO4 produce PbSO4 más 2H2O. Entonces, en condiciones normales de operación, cada celda produce 2 voltios y las 6 celdas suministran entonces 12 voltios de energía al circuito de encendidos de un automóvil y sus demás sistemas eléctricos. Entonces, el acumulador de plomo puede liberar gran cantidad de corriente en un poco tiempo, en muy corto tiempo. El tiempo que se toma para poner en marcha un motor. Entonces, a diferencia de la celda de Leclanché y la batería de mercurio, el acumulador de plomo sí es recargable, lo cual significa que se invierte la reacción electroquímica normal al aplicar un voltaje externo en el cátodo y el ánodo, es decir, electrólisis. Y las reacciones que restituyen los materiales originales son las siguientes. Entonces, PbSO4 más 2 electrones ahora me produce Pb más SO4 2 y PbSO4 más 2H2O me produce PbOH más 4H más SO4 2 más 2 electrones. Entonces podemos darnos cuenta que en las dos semireacciones se invirtió el sentido de la flecha. Entonces veíamos en este lado que en el ánodo el Pb y el SO4 me producían PbSO4 más los 2 electrones. En este caso es el PbSO4 más 2 electrones los que me producen el Pb más SO4 2 Entonces, los que solían ser los productos ahora son los reactivos y los que solían ser los reactivos ahora son los productos. Entonces se invierte el sentido de la reacción y al escribirlo pues se invierte el sentido de la flecha. Y entonces la reacción global, teniendo en cuenta que se cancelan los dos electrones de aquí con estos dos de acá, será que 2PbSO4 más 2H2O ahora me producen Pb más PbO2 más 4H más 2SO4 2 .
Entonces, en la figura podemos observar la sección interior de un acumulador de plomo. En condiciones normales de funcionamiento, la concentración de la disolución de ácido sulfúrico es de aproximadamente 38% en masa. Entonces aquí podemos ver el ánodo y el cátodo. Esta es la tapa removible. Este es el electrolito de ácido sulfúrico. Y esto que se ve como azul agua marina son las placas negativas, que es el emparrillado de plomo relleno con plomo esponjoso. Y lo que se ve en gris son las placas positivas emparrilladas de plomo relleno con dióxido de plomo. Listo, entonces. Otro tipo de batería es la batería de ion litio. En la batería de ion litio, el ánodo está compuesto por un material conductor carbonáceo. Por lo general es grafito, el cual tiene diminutos espacios en su estructura que le permiten incorporar átomos de litio y iones Li+. El cátodo está compuesto por un óxido de un metal de transición, como es el óxido de cobalto, el cual también puede soportar iones Li+. Entonces, dado la alta reactividad del metal, se debe utilizar un electrolito no acuoso, o sea, un disolvente orgánico más sal que esté disuelta. Y entonces, durante la descarga de la batería, las reacciones de la semicelda son las siguientes. La reacción en el ánodo Entonces, dada la alta reactividad del metal, se debe utilizar un electrolito no acuoso y las reacciones en la semicelda, en el ánodo donde ocurre la oxidación, es la siguiente. El litio produce Li+, más un electrón que, recordemos, cumple el papel de contrarrestar la carga positiva del ion de litio. Y el cátodo, donde ocurre la reducción, la reacción es Li+, más COO2
más un electrón produce LiCoO2. De esta manera, al sumar las dos semirreacciones, este electrón de acá se me va con este electrón de acá y obtenemos la reacción global, que es Li más CoO2 produce LiCoO2, teniendo en cuenta que el voltaje de la celda entonces es de 3.4 voltios. Listo, entonces retomando, las reacciones de la semicelda son las siguientes. En el ánodo ocurre la oxidación, donde el litio me produce Li más un electrón. Y en el cátodo, la reacción que se produce es la de reducción, donde Li más CoO2 más un electrón me produce LiCoO2, y entonces al sumar las dos semirreacciones obtenemos que Li más CO2 produce LiCoO2, recordando que este electrón y este electrón se me van. Y entonces el potencial de la celda, ya calculado, sería 3.4 voltios. Y aquí en la figura podemos observar una batería de ion litio. Entonces, los átomos de litio se han ocluido en el grafito, el cual sirve como ánodo, y el dióxido de cobre es el cátodo. Durante la operación, los iones Li+ migran a través del electrolito no acuoso del ánodo hacia el cátodo, mientras los electrones fluyen externamente del ánodo al cátodo para completar el circuito. Entonces en la figura podemos observar el flujo de electrones del ánodo hacia el cátodo. En el ánodo tenemos el litio en grafito y en el cátodo tenemos el dióxido de cobalto. Y en este lado tenemos el electrolito no acuoso. Entonces recordemos que en el ánodo se da esta reacción, que es la reacción de oxidación que teníamos aquí, que se da en esa parte de la semicelda, y la reacción de reducción que se da en el cátodo podemos observarla acá. Listo, entonces ese sería el tema de baterías. Ahora tenemos otro tipo de batería, que es las celdas de combustible. Entonces recordemos que los combustibles fósiles son una fuente importante de energía, pero la conversión de un combustible fósil en energía eléctrica es un proceso poco eficiente. Entonces, consideremos la combustión del metano. La combustión del metano, donde se tiene metano más oxígeno dimolecular, me produce dióxido de carbono más agua más energía. Entonces, para generar electricidad, el calor producido en la reacción se utiliza primero
para transformar el agua en vapor. Recordemos que el agua en la reacción está líquida. Entonces, luego mueve una turbina y esta a su vez un generador. En cada etapa se pierde una porción considerable de la energía liberada en forma de calor. Incluso la planta de energía más eficiente convierte solo el 40% de la energía química original en electricidad. Como las reacciones de combustión son reacciones redox, es mejor llevarlas a cabo directamente por medios electroquímicos, a fin de aumentar la eficiencia de la producción de energía. Entonces, para lograr este objetivo es que utilizamos las celdas de combustible para aumentar la eficiencia en la producción de energía, llevando a cabo las reacciones por medios electroquímicos. Y entonces la celda de combustible es una celda galvánica que requiere un aporte continuo de reactivos para mantener su funcionamiento. En su forma más simple, una celda de combustión de oxígeno e hidrógeno está compuesta por dos electrodos inertes y una disolución electrolítica, que esta puede ser de hidróxido de potasio. En los compartimientos del ánodo y el cátodo se burbujean hidrógeno y oxígeno gaseoso, respectivamente, donde se llevan a cabo las siguientes reacciones. Entonces, en el ánodo tenemos que 2H2 más 4H menos produce 4H2 más 4 electrones. Y en el cátodo tenemos que O2 más 2H2O más 4 electrones me producen 4OH menos. Entonces, al sumar las dos semireacciones, estos 4 electrones con estos 4 electrones se me van, y estos 4OH menos con estos 4OH menos también se me van. Y obtenemos que la reacción global resultante es que 2H2 más OH me produce 2H2O. Entonces, en la figura podemos observar una celda de combustible de hidrógeno y oxígeno. El níquel y el óxido de níquel ocluidos en los electrones de carbono poroso son electrocatalizadores. Entonces, por este lado, en el ánodo se burbujea hidrógeno y por este lado, en el cátodo, se burbujea oxígeno gaseoso. Aquí podemos observar en el ánodo la reacción de oxidación, que vemos aquí un poco más ampliada, y en el cátodo la reacción de reducción, que vemos aquí también más ampliada. Entonces, el flujo de electrones es del ánodo al cátodo. Este es el electrodo de carbono poroso que contiene níquel y óxido de níquel, y este es el electrodo de carbono poroso que solamente contiene níquel. Y esto amarillo que podemos ver acá es la disolución caliente del hidróxido de potasio. Entonces, ahora sí, ese sería el tema de baterías y tipos de baterías.
Ahora entonces hablaremos del tema de corrosión. La corrosión es el término que suele aplicarse al deterioro de los metales por un proceso electroquímico. El ejemplo típico de la corrosión es la formación de derrumbe u oxidación del hierro. Para que el metal se oxide debe estar en contacto con oxígeno y agua. Hay que tener siempre presente eso. Y aunque las reacciones implicadas son muy complejas y todavía no se conocen en su totalidad, se cree que las principales etapas son las siguientes. Entonces, primero, una parte de la superficie del metal funciona como ánodo, donde se lleva a cabo la oxidación. Y la reacción que se da aquí entonces es que el hierro me produce hierro 2 más 2 electrones. Recordemos que siempre debemos balancear tanto cargas como átomos. Y entonces los electrones donados por el hierro reducen el oxígeno atmosférico a agua en el cátodo, que a su vez es otra región de la misma superficie del metal. Tengamos en cuenta que todo el proceso de corrosión y estas reacciones se producen en una misma superficie de metal. Entonces la reacción que se da en el cátodo es que O2 más 4H más 4 electrones me produce 2H2O. Y al sumar las dos semireacciones, recordemos que los electrones se me deben cancelar. Entonces, como de este lado tengo 4 electrones y de este lado únicamente tengo 2, debo multiplicar toda esta reacción por 2, para que de esta manera los 4 electrones resultantes de este lado se me cancelen con estos 4 electrones de la izquierda. Y entonces la reacción global es que 2Fe más H2O más 4H produce 2Fe2 más 2H2O. Entonces, en la figura se muestra el mecanismo de formación del óxido de hierro. Entonces, el proceso electroquímico implicado en la formación de derrumbe se muestra en la figura. Los iones H+, los proporciona el H2CO3, que se forma cuando el CO2 se disuelve en agua. El circuito eléctrico se completa por la migración de electrones y de iones. Esto explica por qué la oxidación es tan rápida en el agua salada. En los climas fríos, las sales esparcidas en las carreteras para derretir el hielo y la nieve son las causantes principales de la oxidación de los automóviles. Pero hay que tener en cuenta que la corrosión metálica no se limita al hierro. El aluminio sirve para fabricar muchas cosas útiles, aviones, latas para bebidas, pero este tiene mayor tendencia a oxidarse que el hierro. Entonces aquí en la figura podemos observar que tenemos una sola superficie de metal y este lado actúa como ánodo y dentro de la misma superficie este lado actúa como cátodo. Entonces el ánodo es el que tiene contacto con el agua, aquí está el aire, y el cátodo es donde se produce el herrumbre, el óxido. Entonces aquí podemos observar las reacciones que se producen en el ánodo y la reacción que se produce en el cátodo. Entonces vemos que este hierro 2 más produce hierro 3 más y un electrón. Listo, entonces esos serían los temas de
correspondientes a la asignatura de Química 2. Entonces, para recordar, lo que hicimos fue hablar de celdas de concentración, baterías, tipos de baterías y de corrosión. Y también recordamos al inicio los conceptos de electroquímica y el balanceo de ecuaciones redox. Entonces, ahora vamos a abordar el tema de lípidos correspondiente a la asignatura de Química 3.
Vamos a retomar el tema de lípidos. Entonces los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza. Tienen una solubilidad limitada en el agua y pueden aislarse de los organismos por extracción con disolventes orgánicos no polares. Se clasifican en dos tipos generales: aquellos que son semejantes a las grasas y ceras, los cuales contienen enlace éster y pueden hidrolizarse, y aquellos similares al colesterol y otros esteroides, los cuales no tienen enlace éster y no pueden hidrolizarse. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de una grasa animal que es del primer tipo, un triéster, y aquí se puede ver un enlace éster, dos enlaces éster y tres enlaces éster. Y aquí podemos ver el colesterol, que no posee ningún enlace éster. Las ceras, grasas y aceites son tipos de lípidos. Entonces, las ceras son mezclas de ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Por lo general, el ácido carboxílico tiene un número par de carbonos de 16 a 36, mientras que los alcoholes tienen un número par de carbonos de 24 a 36. Por ejemplo, uno de los componentes principales de la cera de abeja es el hexadecanoato de triacontilo. El éster de alcohol triacontanol C30, observemos que tiene un número de carbonos par de 24 a 36, y el ácido hexadecanoico C16, que también tiene un número de carbonos par de 16 a 36. Aquí podemos ver el hexadecanoato de triacontilo de la cera de abeja con el enlace éster. Los recubrimientos protectores cerosos en la mayor parte de las frutas, bayas, hojas y pieles de los animales tienen estructuras similares. Las grasas animales y los aceites vegetales son los lípidos que se encuentran distribuidos más ampliamente en la naturaleza. Aunque parecen diferentes, las grasas animales, como la mantequilla y la manteca, son sólidos, mientras que los aceites vegetales, como el aceite de maíz y el de cacahuate, son líquidos. Sus estructuras están estrechamente relacionadas. Entonces, a pesar de que se ven diferentes porque los animales son sólidos, las grasas animales son sólidos y los aceites vegetales son líquidos, pues sus estructuras están relacionadas. Químicamente, las grasas y los aceites son triglicéridos, ambos son triglicéridos, o triacilgliceroles, que son triésteres de glicerol con tres ácidos carboxílicos de cadena larga llamados ácidos grasos. Los animales utilizan las grasas como almacenamiento de energía a largo plazo, debido a que están mucho menos oxidadas que los carbohidratos. Entonces aquí podemos observar la fórmula y la estructura de un triacilglicerol. Esta parte es el ácido graso y lo que se ve en rosado es el glicerol. Este de arriba es el estearohilo, que es el ácido esteárico. Este de la mitad es el oleohilo, que es el ácido oleico. Y este es el linoleohilo, que es el ácido linoleico. Entonces, no podemos hablar de grasas, de lípidos, de aceites, de ceras, sin mencionar el jabón. Entonces, químicamente el jabón es una mezcla de sales de sodio o de potasio, de los ácidos grasos
de cadena larga producida por hidrólisis. Este proceso se llama saponificación del ácido graso de origen animal con álcali. Recordemos que el álcali es una base, una sustancia que presenta propiedades alcalinas. Es una sustancia que en disolución acuosa aporta iones al medio. Entonces aquí podemos ver la reacción para la obtención de jabón. Entonces se tiene una grasa, aquí vemos el enlace de éster, que en presencia de hidróxido de sodio y agua me produce jabón, en este caso pues con sales de sodio más glicerol. Entonces, los cuajados de jabón crudo contienen glicerol y álcali en exceso, al igual que el jabón, pero pueden purificarse hirviéndolos con agua y adicionando cloruro de sodio o cloruro de potasio para precipitar las sales de carboxilato puras. El jabón refinado que se precipita se seca, perfuma y comprime en barras para el uso doméstico, es el jabón que utilizamos cotidianamente. Se adicionan colorantes para producir jabones de color, antisépticos para jabones medicinales y piedra pómez para jabones que restrieguen y se insufla aire para que floten. Los jabones actúan como limpiadores debido a que los dos extremos de una molécula de jabón son muy diferentes. El extremo carboxilato de la molécula de cadena larga es iónico y por tanto hidrofílico, es decir, que es atraído por el agua. Sin embargo, la porción larga hidrocarbonada de la molécula es no polar e hidrofóbica, por lo que evita el agua y por tanto más soluble en aceites. El efecto neto de estas dos tendencias opuestas es que los jabones son atraídos por los aceites y por el agua, por tanto son útiles como limpiadores. Listo, entonces, en la figura se puede observar una micela de jabón solubilizando a una partícula de grasa en agua. Un mapa potencial electrostático de un carboxilato del ácido graso muestra cómo la carga negativa se localiza en el grupo de la cabeza, en esta parte. Entonces aquí tenemos la cabeza iónica y la cola hidrocarbonada. Y esta figura de acá es la micela, donde la cola hidrocarbonada se une a la grasa y la cabeza iónica al agua. Entonces, listo, eso sería el tema correspondiente a lípidos de química 3. Entonces ahora vamos a realizar un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy. Desde electroquímica, balanceo de ecuaciones redox, celdas de concentración, baterías, tipos de baterías, corrosión, hasta lípidos, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, para retomar todo por si se han perdido de algo, electroquímica, la energía eléctrica es una de las formas de energía de mayor importancia práctica para la vida contemporánea. Y recordemos que el área de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química es la electroquímica. Recordemos que los procesos electroquímicos son reacciones redox, donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad o la electricidad se utiliza para inducir una reacción química no espontánea. Listo, entonces, las reacciones redox, tengamos cuenta que los procesos electrolíticos son reacciones redox y las reacciones redox son reacciones de óxido-reducción
y entonces en las reacciones redox se transfieren electrones de una sustancia a otra. La pérdida de electrones durante la oxidación de un elemento se distingue por el aumento de su número de oxidación, y la reducción de un elemento implica disminución en su número de oxidación debido a la ganancia de electrones. Entonces, para balancear ecuaciones redox se puede utilizar el método ion-electrón. En este método la reacción global se divide en dos semireacciones, una oxidación y otra de reducción. Estas dos se balancean por separado y después se suman para obtener la ecuación global. Entonces recordemos los pasos, que primero debemos escribir la ecuación no balanceada de la reacción en forma iónica, después dividir esta ecuación en dos semireacciones, y después cada semireacción se balancea de acuerdo con el número y tipo de átomos y cargas. Recordemos que debemos balancear tanto átomos como cargas. Para las reacciones que se llevan a cabo en un medio ácido, se agrega agua para balancear átomos de oxígeno y H+ para balancear átomos de hidrógeno. Listo. Otro paso es sumar las dos semireacciones, balancear la ecuación final por inspección, y los electrones en ambos lados de la ecuación se deben cancelar. Si las semireacciones de oxidación y reducción contienen diferentes números de electrones, recuerden que debemos multiplicar una o las dos semireacciones para igualar el número de electrones. Como hicimos en este caso en el ejemplo, multiplicamos toda la semireacción de oxidación por 6 para que aquí me dieran 6 electrones y esos dos se cancelan. Y después de sumar obtenemos la ecuación iónica neta balanceada. Entonces, el último paso es verificar que la ecuación contenga el mismo número, el mismo tipo y número de átomos, así como las mismas cargas en ambos lados de la ecuación. Y la inspección final nos muestra que la ecuación resultante está atómica y eléctricamente balanceada. Recordemos que para medio ácido los átomos se balancean como se hizo en el paso 4 para un medio ácido, y después por cada ion de hidrógeno se va a agregar un número igual de iones OH en ambos lados de la ecuación, en el mismo lado de la ecuación donde aparezcan iones H+ y OH. Estos se pueden combinar para dar lugar a una molécula de agua. Listo, entonces sería el repaso de los conceptos que vimos de electroquímica y balanceo de ecuaciones redox. Listo, entonces ahora celdas de concentración. Como el potencial de electrodo depende de las concentraciones de los iones, es factible construir una celda galvánica con dos semiceldas hechas del mismo material, pero que tengan distinta concentración iónica. Entonces, a este tipo de celdas es la que se conoce como celda de concentración. Entonces, recordemos que es una celda galvánica como las que hemos mencionado en transmisiones anteriores, pero la diferencia es que las dos semiceldas están hechas del mismo material con diferente concentración. Entonces recordemos el ejemplo de las disoluciones acuosas de sulfato de zinc con 0,1 molar y 1 molar, donde las dos semireacciones que se dan, observemos que siempre es zinc, 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 porque es la misma sustancia, pero aquí difieren las concentraciones. Este zinc de acá se va con este zinc de acá, y los dos electrones de acá se me van con los dos de acá, y me queda la reacción global, donde el zinc con 1 molar me produce zinc, 2 más, 2 más, zinc, 2 más, 0,1 molar. La fuerza electromotriz de la celda está dada por que el potencial es igual a el potencial en condiciones estándar menos 0,057 voltios dividido en 2 por el logaritmo natural de la concentración de zinc diluida sobre el zinc 2 más concentrado. Y entonces el potencial en condiciones estándar de esta celda es 0, porque la celda tiene el mismo tipo de electrodos y de iones. De modo que el potencial entonces es igual a 0 menos 0,057 voltios dividido en 2 por el logaritmo natural de 0,1 sobre 1.
Haciendo los cálculos me da que el voltaje de la celda es 0,0296 voltios. La fuerza electromotriz de las celdas de concentración, recordemos que suele ser pequeña, y va disminuyendo continuamente durante la operación de la celda a medida que se igualan las concentraciones iónicas en los dos compartimientos. Cuando se igualan, el potencial se convierte en cero y ya no se observan cambios. Entonces, listo, eso sería lo que recordamos de celdas de concentración. Ahora, baterías. Recordemos que una batería también es una celda galvánica o un conjunto de celdas galvánicas combinadas que pueden servir como fuente de corriente eléctrica directa a un voltaje constante. Aunque en principio la batería funciona igual que las celdas galvánicas, la batería tiene la ventaja de que posee todos los componentes necesarios y no requiere aditamentos auxiliares como lo son los puentes salinos. Listo, entonces recordemos los tipos de celda. Entonces, de batería tenemos batería de celda seca. Estas no tienen componente fluido, la más común es la celda de Leclanché. Recordemos que se utilizan en lámparas portátiles y en radios de transistores. El ánodo es un contenedor de zinc en contacto con dióxido de manganeso y un electrolito. El electrolito es una disolución de cloruro de amonio y cloruro de zinc en agua mezclada con almidón para que adquiera una consistencia pastosa, espesa y no haya fugas. Y el cátodo es una barra de carbón inmersa en un electrolito en el centro de la celda. Las reacciones que se dan en la celda, en el ánodo y en el cátodo, son las siguientes, y la reacción global, resultado de la suma de las dos, es la siguiente. Recordemos que esta ecuación pues, es una simplificación de un proceso mucho más complejo y que el voltaje de este tipo de celda seca es de 1,5 voltios. Otro tipo de batería es la batería de mercurio. Entonces recordemos que esta batería tiene muchas aplicaciones en la medicina y en la industria electrónica, pero es más costosa que la celda seca común. Entonces está contenida en un cilindro de acero inoxidable y consta de un ánodo de zinc amalgamado con mercurio que está en contacto con un electrolito fuertemente alcalino de óxido de zinc y óxido de mercurio 2. Recordemos que las reacciones que se dan en esta celda, en el ánodo y en el cátodo, son las siguientes, y a la suma de estas dos semireacciones obtenemos la reacción global, que es la siguiente. Entonces, como no hay cambios en la composición del electrolito durante la operación de la celda, en la reacción global de la celda tan solo participan sustancias sólidas. La batería de mercurio suministra un voltaje más constante, un voltaje de 1.35 voltios, que es un voltaje más constante que el de la celda de Leclanché. Tiene una capacidad mayor y una vida más larga. Ahora, el acumulador de polvo, que es una batería que se usa comúnmente en los automóviles, que está compuesta por 6 celdas idénticas ensambladas en serie. Cada una tiene un ánodo de plomo y un cátodo hecho de dióxido de plomo empacado en una placa metálica. Tanto el cátodo como el ánodo están sumergidos en una disolución acuosa de ácido sulfúrico que actúa como electrolito. Y recordemos que las semireacciones que suceden en el ánodo y en el cátodo son estas respectivamente. Al sumar las dos semireacciones, obtenemos la reacción global. Entonces, en condiciones normales de operación, esta celda produce 2 voltios y las 6 celdas
suministran 12 voltios de energía al circuito de encendido del carro y demás sistemas eléctricos. Entonces, a diferencia de la celda de Leclanché y las baterías de mercurio, el acumulador de plomo es recargable, lo cual significa que se invierte la reacción electroquímica normal al aplicar un voltaje externo en el cátodo y el ánodo, y entonces las reacciones que restituyen los materiales originales son estas, donde se invierte el sentido de la reacción, el sentido de la flecha, y quienes solían ser los productos pasan a ser los reactivos. Y entonces la reacción global resultante es esta. Otro tipo de batería es la de ion litio, donde el ánodo está compuesto por un material carbonáceo, que por lo general es grafito, el cual tiene diminutos espacios en su estructura que le permiten incorporar átomos de litio y iones de litio. El cátodo está compuesto por un óxido de un metal de transición, como es el COO2, el cual también puede soportar iones de litio más. Dada la alta reactividad del metal, se debe utilizar un electrolito no acuoso. Y entonces durante la descarga de la batería las reacciones de la semicelda son las siguientes. En el ánodo donde se da la oxidación se produce esta reacción y en el cátodo donde se da la reducción se produce esta reacción, dando lugar a esta reacción global, y recordemos que el potencial de la celda es 3.4 voltios. Otro tipo de batería son las celdas de combustible. Entonces, para generar electricidad a partir de una reacción de combustión, el calor producido en la reacción se utiliza primero para transformar el agua en vapor, que luego mueve una turbina y esta a su vez un generador. En cada etapa se pierde una porción considerable de la energía liberada en forma de calor, y entonces como las reacciones de combustión son reacciones redox, es mejor llevarlas a cabo directamente por medios electroquímicos, a fin de aumentar la eficiencia en la producción de energía. Entonces, para lograr este objetivo, se utilizan las celdas de combustible, que son una celda galvánica que requiere un aporte continuo de reactivos para mantener su funcionamiento. Entonces, en forma más simple, una celda de combustible de oxígeno e hidrógeno está compuesto por dos electrodos inertes y una disolución electrolítica, que puede ser de hidróxido de potasio. En los compartimientos del ánodo se burbujea hidrógeno y en el compartimiento del cátodo se burbujea oxígeno gaseoso. Y en esto se lleva a cabo las siguientes reacciones. Entonces, en el ánodo se lleva a cabo esta reacción, en el cátodo se lleva a cabo esta reacción, la suma de las dos semireacciones da lugar a la reacción global, que es la siguiente. Listo, entonces ese sería el repaso referente a los temas de baterías. Entonces ahora el tema de corrosión. Recordemos que la corrosión es el término que suele aplicarse al deterioro de los metales por un proceso electroquímico. Entonces el ejemplo más típico es la corrosión o formación de herrumbre u oxidación del hierro. Recordemos que para que el metal se oxide debe estar en contacto con oxígeno y agua. En la figura se muestra el mecanismo de formación del óxido de hierro. Recordemos que este sucede en una sola placa. El circuito eléctrico se completa por la migración de electrones y de iones. Esto explica por qué la oxidación es tan rápida en el agua salada. En los climas fríos, en los países donde hay nieve, pues aquí nosotros no podemos observarlo, pero alguna vez hemos visto en las películas que esparcen sal en las carreteras para derretir el hielo y la nieve. Estas sales esparcidas son las causantes principales de la oxidación de los automóviles. La corrosión metálica no se limita al hierro. El aluminio, que sirve para fabricar muchas cosas útiles, tiene mayor tendencia a oxidarse que el hierro.
Listo, entonces, ese sería el repaso del tema de corrosión. Ahora el tema de lípidos. Entonces, recordemos que los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza. Tienen una solubilidad limitada en el agua y pueden aislarse de los organismos por extracción con disolventes orgánicos no polares. Se clasifican en dos tipos generales, estos que son aquellos que son semejantes a las grasas y ceras, los que contienen enlaces éster y pueden hidrolizarse, y aquellos como el colesterol y otros esteroides que no tienen enlace éster y no pueden hidrolizarse. Entonces, las ceras son mezclas de ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Entonces, un ejemplo que vimos fue el hexanoato de triacontilo, que está presente, que es el componente principal de la cera de abeja. Las grasas animales y los aceites vegetales son lípidos que se encuentran distribuidos más ampliamente en la naturaleza. Entonces, aunque estos parecen diferentes porque las grasas animales, como la mantequilla y la manteca, son sólidas, los aceites vegetales, como el aceite de maíz y el aceite de cacahuate, son líquidos, pero sus estructuras están estrechamente relacionadas. Químicamente, grasas y aceites, ambos, son triglicéridos o triacilgliceroles. Entonces, recordemos que el jabón es una mezcla de sales, de sodio o de potasio de los ácidos grasos de cadena larga, producidos por hidrólisis del ácido graso de origen animal con álcali. Entonces, recordemos que se da el jabón debido a que una grasa en presencia de hidróxido de sodio, de potasio también, y agua, me producen jabón más el glicerol. Entonces, los cuajados de jabón crudo contienen glicerol y álcali en exceso, al igual que el jabón, pero pueden purificarse hirviéndolos con agua y adicionando cloruro de sodio o de potasio para precipitar las sales de carboxilato puras. Los jabones, recordemos que actúan como limpiadores debido a que los dos extremos de una molécula de jabón son muy diferentes. El extremo carboxilato de la molécula de cadena larga es iónico y por tanto hidrofílico, es decir, atraído por el agua. Sin embargo, la porción larga hidrocarbonada de la molécula es no polar e hidrofóbica, por lo que evita el agua y por tanto más soluble en aceites. El efecto neto de estas dos tendencias opuestas es que los jabones son atraídos tanto por los aceites como por el agua, y por eso son muy buenos limpiadores. Entonces recordamos la micela, donde la cabeza iónica es la que se une con el agua y la cola hidrocarbonada es la que se une con la grasa. Entonces, ese sería el repaso de todos los temas y el tema de lípidos. Entonces, recuerden que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en el formulario que está abajo en la descripción, y las dudas que surjan también pueden dejarlas en los comentarios del video.